Queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los dos puntos dados. Queremos que la ecuación lineal esté en forma dependiente de ambos puntos y en forma de intercepto dependientes. Aviso: ambas de estas ecuaciones requieren la pendiente, y desde que tenemos dos puntos en la línea, podemos usar la fórmula m igual y sub 2, y sub 1. Dividido por x sub 2, x sub 1. Así que llamamos a estos ya los dos. Esto sería x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2. Así que utilizamos nuestra fórmula inclinada, tendríamos menos 1. No utilizamos la fórmula inclinada y sub 2, y sub 1 sería menos 1, un x sub 2, x sub 1 que sería 5, 1. Tenemos menos 2, 4 que se simplifica a menos 1, 2. Y ahora tenemos todo. Necesito escribir la forma dependiente de punto de una línea. Recuerde, x sub 1 y sub 1 es Siemens cualquier punto de la línea. Así que en realidad tenemos una elección. Podemos usar este primer punto o el segundo punto para escribir la forma dependiente de punto de una línea. Si utilizamos este primer punto donde ambas coordenadas son más 1, tenemos la ecuación y 1, que es 1 igual la pendiente menos 1 2xx, x sub 1. X sub 1 también es 1. Así que esta sería la ecuación en forma dependiente de puntos utilizando el primer punto. Pero también podemos usar este punto aquí que está en la línea, así que vamos adelante y hagámoslo. Y aviso de que la coordenada y es menos 1. En este formulario, tenía menos 1. Que sería y más 1 es igual a m menos 1 2x la cantidad x, x1. Que es más 5. Tenemos x, 5. Y ambos estos son correctos. Por lo tanto, es importante reconocer que una ecuación en forma dependiente no es única. Y entonces para la segunda parte, queremos escribir la ecuación lineal en forma de intercepto dependiente, y desde que ya tenemos formato dependiente de punto podemos tomar cualquiera de estas ecuaciones y resolver por ti. Vamos adelante y utilice este primero. Así que tenemos y 1 igual menos 1 2x la cantidad x. Comenzaremos distribuyendo aquí. Tenemos y 1 igual esto sería menos 1 2x, y este se convierte en más 1 2, y luego agregamos 1 a ambos lados para resolver por y. Esto sería 0. Así que ahora tenemos y igual esto sería menos 1 2x, y luego 1 2 más 1 sería 1 1 2. Pero la mayoría del tiempo no verás esto como un número mixto. Vamos adelante y escriba esto como una fracción incorrecta. Tenemos y igual menos 1 2x y esto sería más 3 2. Por lo tanto, tenemos la ecuación en forma dependiente de punto. Es un proceso hacia adelante para determinar la forma de intercepto dependiente de la ecuación lineal. Debemos solucionarlo por y.